respiratorio 2. ¿Verdad? ¿Recuerdan en qué posición, si el paciente lo permite, pudiéramos nosotros poner al paciente para poder examinar el aparato respiratorio? Muy bien, como un caballo sentado en una silla, al revés a lo que normalmente nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Para el espardar. ¿Qué técnicas utilizaríamos para realizar este examen físico? Las técnicas básicas. No pueden empezar por palpación, ¿eh? Utilizaríamos las 4, utilizaríamos 2, utilizaríamos 3 técnicas. Empezaríamos inspección, después palpación, después percusión y por último auscultación. ¿Correcto? Ahora bien, en la inspección que vamos a ver el estado de la piel, tejido celular subcutáneo, las características del soma, ¿eh? Vamos ya a recordarle específicamente los patrones ventilatorios, ¿eh? La frecuencia respiratoria, ¿cuánto sería lo normal que esperaríamos encontrar? De 2 a 20, muy bien. ¿Cómo estaría lo que es el ritmo? ¿Cómo sería el ritmo? Esa es la relación, expiración-inspiración, que sería 2-1. Y recuerden que tienen que, a la hora de ponerme esa relación, tienen que ponerme que sea relación, expiración-inspiración, porque si usted me pone relación, inspiración, expiración 1-2, también está bien. ¿Eh? No necesariamente tienen que ponerme 2-1 así solo, tienen que decirme que sería entonces expiración, inspiración. El ritmo si es rítmico o arrítmico, ¿cómo sería la respiración de nosotros? Muy fácil, ¿eh? La respiración de nosotros sería rítmica, nunca va a ser arrítmica, nadie respira, hace 3 ventilaciones, hace una apnea y después vuelve a ventilar. Nosotros llevamos un ritmo parejo, ¿eh? Por lo tanto la respiración de nosotros sería rítmica. En cuanto a la profundidad de nuestras ventilaciones, serían superficiales, intermedias o profundas. ¿Cuáles de ellas sería lo normal? Intermedia, muy bien. La expansibilidad torácica, ¿cómo estaría normalmente? Conservada, muy bien. Recordarle que hay algunos patrones, cuando se alteran algunos de estos, lógicamente me van a dar algunos tipos de respiraciones, como vimos en la clase, la respiración de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes, la de Biot, en el caso de algunos que disminuyen su frecuencia y otros que las aumentan, ¿verdad? Pasando ya a lo que es la palpación, perdón, pasando a la palpación, además de los elementos de buscar sensibilidad al dolor, ¿recuerdan esa parte? Las maniobras de vértice, vértice y base, base para ver cómo está esa expansibilidad. Había un tercer elemento que serían las vibraciones vocales, muy, muy importante para descartar y diferenciar de una patología a otra. Si yo les digo, por ejemplo, que las vibraciones vocales están aumentadas en vértice izquierdo, si están aumentadas las vibraciones vocales, ¿qué les hace pensar qué patologías pudieran ser? Si digo que están aumentadas las vibraciones vocales. Si recuerdan, normalmente ellas van a existir. Nosotros vamos a hacer la maniobra, ¿verdad? Le decimos a un paciente que da 33 y lo sentimos, pero estamos viendo que en el vértice derecho yo lo siento más, está aumentado. Entonces, para ayudarlo, bueno, me parece que lo estaban estudiando un poco más hoy para la pregunta escrita de las 12, el test.
En el caso de las vibraciones vocales aumentadas serían las neumonías, y procesos tumorales, procesos tumorales sin llegar a la obstrucción completa. Si les digo que están disminuidas las vibraciones vocales, generalmente van a ser en pacientes con neumotórax, pacientes con asma, ¿verdad? En pacientes con algunas enfermedades pulmonares obstructivas, que también hay atrapamiento de aire, hay mucho aire, y eso me hace disminuir las vibraciones vocales. Y en caso de algunas patologías como los derrames, generalmente van a estar abolidas. Ponemos las manos, el paciente dice 33 y realmente no sentimos nada. En cuanto a la percusión, la sonoridad normal que esperamos encontrar, recordarle que tiene una sonoridad timpánica, siempre evitar los procesos óseos, ¿verdad? Y todas estas maniobras que nosotros estamos haciendo, recordar que tenemos que hacer la región posterior, región anterior y región lateral de lo que es el tórax. En cuanto a la auscultación, recordarle que existían fundamentalmente tres grandes tipos de sonido que básicamente se reúnen en lo que es el murmullo vesicular, que prácticamente es el ruido de una columna de aire pasando libremente por un conducto, y eso nos da una sonoridad típica, como un fuelle, como estar echándole aire, como un viento en un tubo, de mayor a menor calibre. Sería la sensación que nosotros vamos a auscultar. Y que existen lógicamente algunos ruidos patológicos. ¿Recuerdan esos ruidos patológicos? ¿Cuáles serían? Que se le puede llamar estertores, algunos húmedos, algunos secos, que aparecen en patologías igual, las sibilancias típicas del asma bronquial, los crepitantes en marea alta, típico en la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, generalmente los crepitantes, esa es una de las, ¿cómo decir? De describir un tipo de crepitante. El roce pleural, muy bien. Esos crepitantes, saber que van a haber unos crepitantes finos, unos crepitantes gruesos, en dependencia. Esos de marea alta son crepitantes gruesos. Y hay algunos neumonías que les va a dar unos crepitantes muy finos les va a dar. Y hay que concentrarse muy bien en el final de la inspiración para poder auscultar. Muy bien, eso sería básicamente, a grosso modo, ¿no?, un recorrido de la clase anterior en la cual nosotros, a medida que avancemos, nos vamos a ir tocando más un repaso que quiero hacerles, incluso con imágenes radiográficas, nosotros podemos entender un poquito más la positividad, ¿verdad?, de lo que es el examen físico del aparato respiratorio. Entonces, siguiendo el orden, estamos todavía en cavidad torácica. Vamos a ver en el día de hoy aparato cardiovascular, un segundo aparato importante de enfermedades comunes, enfermedades frecuentes que afectan nuestra población. Déjenme compartirles pantalla. Entonces, para comenzar, fíjense en esta figura de los padres de la medicina, ¿verdad? Cómo se hacía antes. Miren esos modelos de estetos y todos preocupados porque están escuchando, están ocultando algo patológico. Desde un soplo, un ritmo galope, un roce pericárdico, cualquier cosa pudiera ser en este paciente. Ahora bien, siempre hay que hacer un breve resumen, un breve recuento de anátomo funcional del aparato cardiovascular. Recordarle que el sistema cardiovascular, su función fundamental va a ser mantener la circulación, en la cual siempre van a haber dos circuitos, uno pequeño o circulación menor y uno grande, circulación mayor. En caso de la circulación menor, su función fundamental sería el intercambio gaseoso, y la circulación mayor, que sería llevar el oxígeno hacia los tejidos y traer lo que son como tal los desechos y el dióxido de carbono, para así incorporarlo en la circulación menor y poder eliminarlo.
Básicamente estos dos circuitos son cerrados, se logran a través de las 4 cavidades que tiene el corazón y que funciona como una bomba única. Recordarle que el corazón está situado en el centro, de lo que es la cavidad torácica. Lógicamente sí está asimétrico. Las 2/3 partes van a estar más hacia lo que es el lado izquierdo y solamente 1/3 hacia el lado derecho. Descansa la base del corazón como tal, lo que es el diafragma, y tiene toda la relación directa que él ocupa la mayor parte del mediastino medio, de ese mediastino inferior, como vimos en la clase anterior. Él está formado por 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos, en la cual le va a permitir esa función importante de la circulación menor y circulación mayor. Este corazón está dividido por 3 capas, sabiendo que la capa fundamental sería el miocardio, que sería la más ensanchada, la más amplia, la más voluminosa, donde la capa de adentro hacia afuera sería el endocardio. Esta es la que realmente va a revestir internamente esas cavidades de los atrios o ventrículos y la que va a estar en contacto directo con la sangre realmente. El miocardio, como decía, es la capa muscular intermedia, que es la que cumple prácticamente la función. Dentro de ella va a tener este sistema importante de citoconductor que deben haberlo dado, pero bueno, para recordarlo, lo fundamental es decirle que este nodo sinosal que está en lo que es en el atrio derecho, aquí nace el impulso eléctrico. Esto es solito, es automatizado, no requiere de ningún sistema para poderlo estimular, se estimula solo. Esto me provoca a mí la despolarización de las aurículas, y si recuerdan, esto coincide con la onda P del electrocardiograma. Esto es fundamental para que haya un buen ritmo del corazón. Si aquí hay un problema, lo mismo que lo inhiba o lo excita, me disminuye o me aumenta la frecuencia cardíaca respectivamente. Y ahí, lógicamente, estarían las primeras arritmias que pudiera tener un paciente. Luego de unos segundos, lo que hace es estimularme el nodo atrioventricular. Y cuando me estimula el nodo atrioventricular, gracias a este nodo, aquí hay un retraso de unos segundos, y gracias a ese retraso, tanto las aurículas como los ventrículos no se contraen a la misma vez. Si no existiera eso, no cumpliría bien las funciones, porque normalmente las aurículas deben de contraerse primero para pasar la sangre a los ventrículos, y en ese tiempo, ese retraso es el que me aprovecha y se llenan esos ventrículos. No pudieran estar las 4 cavidades contrayéndose y relajándose a la vez. Luego de esa estimulación del nodo atrioventricular con ese retraso, después se estimulan ese haz de His, que se divide lógicamente en 2 ramas, la derecha y la izquierda, que terminan después estimulándome todo ese músculo cardíaco, fundamentalmente los ventrículos, y es la que donde va a haber realmente la sístole ventricular, donde va a haber la despolarización de los ventrículos que corresponden el electro con el complejo QRS. Y lógicamente en lo que es después la recuperación o repolarización de los ventrículos, entonces sería como tal la onda T. Y ese sería más o menos, a grosso modo, cómo funciona desde el punto de vista eléctrico la conducción, y esquemáticamente va un papel, en este caso el papel electrocardiográfico, en la cual registra estos impulsos de este sistema excitoconductor. En caso de la más externa, la capa más externa del corazón sería el pericardio, una túnica que realmente tiene dos capas, una capa visceral que en este caso se llama epicardio, ¿verdad? Y una parietal que también se le dice a ella misma como pericardio. Cuando se dice pericardio, puedes pensar en las dos hojas, pero si te mencionan, por ejemplo, la túnica de pericardio, estamos hablando de, como tal, la capita que sería la visceral. Aquí esquemáticamente, muy bien diseñé esta imagen, dándonos a nosotros la capa interna, en este caso el endocardio, la más ancha, miocardio, y la doble hoja del pericardio,
dígase epicardio, y la misma pericardio como tal, que sería la más externa, que sería la parietal, formándome las tres capas, la capa completa o la pared completa del músculo cardíaco. Esta lámina, me imagino que deben haberla visto igual en anatomía, pero es importante recordarle que existen 4 válvulas, 2 semilunares, pulmonar y aórtica, y 2 atrioventriculares, ¿verdad? Mitral y tricúspide. En el caso de la mitral, tener en cuenta que tiene 2 valvas. Es importante diferenciar una de la otra, que esa sería la atrioventricular izquierda, y la tricúspide como tal, la atrioventricular derecha. Como se dan cuenta, cuando están cerradas las semilunares, están abiertas las atrioventriculares. En este caso va a coincidir con la como tal la relajación de los ventrículos, sería la diástole. Y cuando hay sístole, realmente van a estar cerradas las atrioventriculares y abiertas las semilunares. Cuando se habla de sístole, solo así sístole, y cuando se habla de diástole, solito, estamos hablando de sístole y diástole ventricular. Pero no se les puede olvidar que los atrios también se contraen. Pero cuando ya se habla del ciclo cardíaco y se habla de sístole y diástole, se está refiriendo exclusivamente a los ventrículos. Entonces, bien, antes de nosotros siempre ver un paciente, hay que tener en cuenta ciertas características generales a la hora de interrogar. Incluso en las enfermedades cardiovasculares adquieren gran importancia los factores de riesgo, que están mezclados todos juntos en esta anamnesis que nosotros vamos a hacer. Y de aquí van a haber algunas patologías en la cual en muchos libros van a revisar factores de riesgo modificables y los no modificables. Lógicamente, los no modificables, usted no puede modificar, por ejemplo, la edad de un paciente, la raza, eso no lo puede modificar. Pero sin embargo, hay otros modificables en la cual usted sí puede, como el sedentarismo, el hábito de fumar, esas hábitos que a veces solamente cambiando eso pudiéramos mejorar muchas patologías, en este caso cardiovascular. La edad se dice que tiene un factor, muchos estudios predisponente para algunas enfermedades o que aparecen con más frecuencia algunas enfermedades. Por ejemplo, si el paciente es joven, van a aparecer más lo que son las cardiopatías congénitas, dígase cianóticas o no cianóticas, y las que son de causas inflamatorias como las miocarditis y las endocarditis. Si el paciente es mayor, lógicamente van a aparecer enfermedades degenerativas o secundarias a otras enfermedades como la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar. Se descarta simplemente, perdón, de que eso sería con grosso modo la frecuencia en que pudieran aparecer las patologías. En cuanto a la raza, se dice que hay zonas geográficas donde las patologías cardiovasculares son mucho menos frecuentes, mucho menos, como por ejemplo los negros del África, y algunos estudios en pacientes indígenas del altiplano peruano se dice que padecen de pocas enfermedades o tienen baja incidencia, incluso en poblaciones asiáticas como los chinos. Ahora bien, en casos de grupos, Estados Unidos, por ejemplo, los pacientes blancos norteamericanos son muy propensos a las enfermedades coronariopatía, en conjunto con las enfermedades diabéticas, endocrinos. Y fíjense bien, aquí en este ejemplo de los negros del África, parece que serían los nativos de ahí, porque la región de nosotros, Latinoamérica, la región estadounidense, la hipertensión, por ejemplo, ser de la raza negra y tener hipertenso, casi siempre hay un porcentaje muy alto de tener la hipertensión maligna. Esa hipertensión que le da a los pacientes 200 con 120, es la que realmente tiene de daño de órganos diana. Y sin embargo, si parece, y por los estudios que se han realizado, el pertenecer a esas áreas geográficas, específicamente, sí, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es bien baja. Entonces depende, lógicamente, de la raza y zona geográfica. En caso de sexo, hay, a grosso modo, por ejemplo, las mujeres, desde que nacen, tienen ese componente de protección por los estrógenos. Tienen un periodo hasta los 40-50 años que están muy bien protegidas para enfermedades, dígase, cardiopatías
isquémica, la hipertensión arterial, que hasta esa edad va muy bien. Después es que casi llegan a igualarse en cuanto a las cardiopatías isquémicas y la hipertensión con el sexo masculino. Ahora bien, desde el nacimiento, en el caso del sexo femenino, los estudios demuestran que son más propensas a padecer de enfermedades de las válvulas mitrales, sobre todo la que son estenosis mitral. Como decía, la hipertensión en edades posmenopáusicas, eso es muy, pero muy frecuente por la no presencia de la protección de los estrógenos. El misedema cardíaco, que sería como tal en pacientes con hipotiroidismo, es mucho, es casi 3:1 la frecuencia de sexo femenino sobre el masculino. Las enfermedades de Raynaud, que no son más que los cambios en caso de la circulación periférica, fundamentalmente en lo que son las manos, va a ser más frecuente en el sexo femenino. Las venopatías, que serían como tal los problemas de circulaciones periféricas, va a ser más frecuente también en el sexo femenino. Mientras que en el masculino el riesgo de las enfermedades congénitas, nacer con las malformaciones congénitas, da lo mismo cianóticas que no cianóticas, son más frecuentes en el sexo masculino. También la valvulopatía, en este caso, en vez de ser las mitrales, serían las aórticas, y lógicamente es más frecuente el infarto, las cardiopatías isquémicas, en el sexo masculino que en el sexo femenino. La ocupación, todos los trabajos que requieran un ejercicio intenso, donde hay estrés, ¿verdad? Eso me va a provocar a mí patologías como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Eso está claro, que el estrés tiene una incidencia directa sobre el aparato cardiovascular. También hay algunos trabajos que puede llevar implícito algún trauma como agente externo a lo que es la región cardiovascular, y todo el mundo sabe que la vida en el campo es más lenta, más suave, y eso es lo mismo que requiere el corazón. Si el corazón trabaja suave, ese no se enferma. Ahora, si está estresado, si trabaja rápido, esa vida urbana en las grandes ciudades donde la vida es muy rápida, eso provoca estrés y lógicamente va a provocarme siempre más enfermedades cardiovasculares. No es lo mismo, hay algunos estudiantes que a veces me dicen, no, pero es que en las zonas rurales hay poca atención médica. No tiene que ver la atención médica eh, con las enfermedades cardiovasculares. Eso ya sería otra renglón de salud. Lo real es que en la vida rural, al ser la vida más lenta, el corazón se afecta menos. Directamente se afecta mucho menos que en la ciudad. En cuanto a la alimentación, ni se diga. Si empiezas con una desnutrición, generalmente por defecto, esto puede provocarme enfermedades como las carditis reumáticas. Las dietas ricas en calorías, la hipercolesterolemia tiene un directo, son un factor de riesgo modificable, de los que puedes modificar. Eso me va a llevar a un alto porcentaje de las enfermedades isquémicas. Los bebedores de té, café, Coca-Cola, esto me provoca arritmias, me trabaja mucho en ese nodo sinusal, me estimula demasiado ese atrio, y lógicamente me va a dar fibrilación auricular, me va a dar flúter auricular, esas arritmias que está descrito, y suspendes estos té, estos cafés, y el paciente mejora. Entonces está claro que estas sustancias me provocan estas arritmias. Y lógicamente el riesgo asociado con sedentarismo, el tabaquismo, la drogadicción tiene también una alta incidencia, que también son factores de riesgo modificables. Perfectamente usted puede hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de usar sustancias prohibidas, en la cual te provocan siempre manifestaciones muy sistémicas, y en este caso cardiovasculares. Dentro de los antecedentes patológicos personales es importante saber que el paciente no haya tenido una infección anterior. Pacientes con 15 días previo a consulta, por ejemplo, a lo mejor tuvo una faringomigdalitis banal, dolor de garganta, con su pus, con su fiebre, se le dio antibiótico, pero se le dio un antibiótico que no es penicilina, por ejemplo, y no es de las penicilinas que me mata o impide como tal el estreptococo beta hemolítico, y el paciente hace una reacción post-estreptocócica, y esto me provoca una carditis reumática, muy frecuente antiguamente cuando no se sabía. Ya en la actualidad se evita bastante esto por el conocimiento de esta enfermedad.
Lógicamente también si tuvo antecedentes de tuberculosis y histeria, porque estos pacientes me van a dar a mí siempre también algunas consecuencias, algunas complicaciones que son las endocarditis, que pudiera el paciente venir en ese momento y tuvo un antecedente previo de estas enfermedades. Si el paciente es obeso, tiene hipercolesterolemia, diabetes mellito, fatal. Esta asociación de enfermedades cardiovasculares con alguna de ellas eh, son de los pacientes que caen directamente en grupo 3. Estas enfermedades, cuando usted las estudie, se darán cuenta que muchas tienen distintas clasificaciones, empiezan con grupo 1, grupo 2, y ya ser hipertenso y ser diabético, ya caes directamente en el grupo 3, así estés controlado, porque una siempre predispone a la otra, de lógicamente que vengan las grandes complicaciones de estas enfermedades. Como antecedentes patológicos familiares, también es importante las enfermedades que pudiera tener los pacientes de la herencia. Si hay antecedentes en la familia de alguna cardiopatía congénita, es propenso que la descendencia también pudiera tenerlo. La hipertensión arterial, la diabetes mellito como acompañante o factores que predisponen a las enfermedades cardiovasculares, las hipercolesterolemia también son factores de riesgo que se pueden transmitir de persona a persona, y es importante recogerlo a la hora de confeccionar la historia clínica de ese paciente. Ahora bien, esos síntomas, esos signos que pudiéramos nosotros encontrar o incluso originarse en distintas tejidos de lo que es el sistema cardiovascular, pudiera ser central en el caso del corazón, pudiera ser en órganos más distantes, y también hay que pensar que existe lo que es el sistema vascular periférico, que sería arterias y venas. También hay que ver si es en los grandes vasos, si es más distante, sistema arterial o venoso, y eso nos va a llevar a nosotros a buscar una serie de signos y síntomas frecuentes que vamos a hablar a continuación. El dolor pericordial, dolor cualquier zona del pecho, siempre va a ser motivo de preocupación, siempre va a ser motivo de ansiedad. El paciente con 20 años, cualquiera de ustedes ahorita que empiece un dolor en el corazón, todo el mundo piensa que se va a morir, todo el mundo piensa que es de causa cardíaca. No, hay que tener en cuenta que existen otros dolores, ¿verdad? En la cual no tiene nada que ver con el corazón y siempre hay que descartarlo rápido. Como ya dimos aparato respiratorio, ustedes se dieron cuenta que puede ser incluso de causa pleural, de la parte del aparato respiratorio, pudiera ser incluso del mediastino, algo que tenga que ver en esa cavidad virtual, e incluso pudiera ser del abdomen. Ojo con esto. El epigastrio está muy cerca de la región central, en la región precordial, donde se ubica el corazón, y existe un infarto que se llama el infarto de cara diafragmática, donde, por ejemplo, en el electro se va a ver el problema en las derivaciones de 2, de 3 y ABR, y ABF, perdón. Este paciente generalmente el dolor no va a ser en el pecho. El paciente el dolor lo va a tener en epigastrio. Él va a sentir el dolor en epigastrio, y este paciente es peligroso si para combo de males también es un paciente conocido por úlcera o gastritis. Entonces el paciente viene y te dice que tiene una crisis de gastritis, tiene una crisis de úlcera, ni remotamente piensa en el corazón, porque es que no le duele el pecho, lo que le duele es el abdomen epigastrio, como otras veces le ha dolido, porque es un paciente conocido úlceroso, y lo que hacemos es aliviarle el dolor. Lo inyectamos, le aliviamos el dolor, es real que alivia, pero el infarto todavía sigue, en ese caso cuando es un infarto de verdad, de cara diafragmática. Y lo que estamos haciendo es matando al paciente. Yo no subo corriendo. Por lo tanto, nosotros debemos ser capaces de hacer una buena anamnesis siempre y tener esto presente. Esto hay que tener presente. Es raro con 20 años, 30 años, muy joven, pacientes vengan con un dolor en epigastrio y sea realmente un infarto. Pero piensen que ya tenga 40, ya tenga 50, no importa que lleve 20 años con úlcera. El paciente dice que tiene dolor en epigastrio y no me cuesta nada hacerle un electro. Por eso se dice que el médico
quita dolor médico matador. Cuando nosotros aliviamos un dolor, nosotros tenemos que estar muy claro que el dolor lo está provocando algo que no mata, simplemente está el dolor presente. Entonces yo puedo aliviarlo. ¿Está claro eso? No podemos aliviar el dolor hasta no sepamos la causa real. Existe también el dolor precordial psicógeno. Este dolor precordial psicógeno hay pacientes que realmente lo sienten. Dice que le duele el pecho y por más que se busque la causa, no se encuentra nada desde el punto de vista biológico. No hay nada somático, no hay nada que demuestre la posibilidad de dolor en esta área. Por lo tanto, estos son los pacientes que después que estamos claros que no hay nada, lo sedas un poco y se alivia el dolor. Ni siquiera usas analgésico. En este caso utilizarías algún psicofármaco, algún sedante y ese paciente mejora. Siempre y cuando ya demostré que no hay nada. ¿Está claro? Existen otros dolores, lógicamente, que pudieran aparecer después de grandes esfuerzos. Siguen siendo no cardíacos. Son dolores, siguen apareciendo dolores que no son cardíacos. En pacientes con feocromocitoma, en pacientes con administración de la adrenalina. Por ejemplo, esto es frecuente en pacientes asmáticos, que esto es un medicamento que se utiliza. La adrenalina se utiliza también para los asmáticos a bajas dosis, pero a veces en las primeras dosis que se colocan o se colocan muy rápido o le hace un efecto muy rápido al paciente, como aumenta tanto la frecuencia cardíaca y me hace un poquito una hipertensión este medicamento, el paciente siente un dolor intenso y lógicamente a veces se asustan de tal manera que después más nunca se le puede colocar. Y a lo mejor es que ahí se calculó mal la dosis o se le puso un poquito más rápido y le está provocando este dolor. Lógicamente a estos pacientes se le pone oxígeno, se le deja reposar y va aliviando el dolor sin ningún problema. No causa mayores males que eso. Ahora bien, dolor precordial por pasamiento cardíaco primitivo. Este es el típico, representativo, que se le puede llamar también angor, angor cardíaco, que va a ser ese dolor de comienzo súbito, comienzo paroxístico intenso en la región central, retroesternal, de tipo opresivo, que realmente puede irradiarse a uno o ambos hombros, a uno o ambos hombros, preferiblemente el izquierdo, incluso la mano empieza a doler también en lo que es el borde cubital, la cara interna de la mano, el cuello pudiera doler también. El paciente a veces viene con dolor en el pecho y dice que le duele también la región del cuello, mandíbula también y en la espalda. El paciente puede referir todos estos lugares de irradiación del dolor. Puede acompañarse, es muy frecuente, muy la diaforesis. La diaforesis es sudoración abundante. El paciente viene casi pegajoso. Usted ahora que nos estamos echando constantemente algún otro gel y se nos empegó hasta las manos, prácticamente así mismo tiene la piel el paciente. Y por supuesto, la sensación de muerte inminente. Este paciente viene con una fase típica de gravedad, de que se está muriendo, tiene en la familia un ambiente realmente de miedo porque está sintiendo la muerte ahí mismo. Es un signo característico de estos pacientes. Este es el típico. Ahora bien, hay pacientes en la cual no se, ¿cómo decirle? Son los diabéticos, pasa la edad, ya un paciente de 70 años, tanto el diabético como ser mayor de edad, empiezas a crear cierta circulación periférica. ¿Qué significa esto? Estás creando vasos de neoformación porque poco a poco te has ido obstruyendo y has creado nuevos vasos. Y eso provoca que a un paciente que tenga un infarto a veces no le duela tanto, incluso llegue a que no haya dolor, que es el infarto silente, que ese es el peligroso. El paciente ni se da cuenta que tiene un infarto, incluso sigue haciendo sus actividades habituales. Y algunos, lógicamente, cuando aumenta el ejercicio, aumenta una carga, ahí es donde viene el infarto masivo. Pero bueno, esto sería el típico, las típicas características del dolor cardíaco primitivo con angor cardíaco. También la disnea, en el caso, recuerdo cuando dimos la disnea, si en este caso es de causa cardiovascular, también pudiéramos diferenciarla, en este caso de disnea de esfuerzo permanente y de decúbito. Este tipo de disnea también, cuando den cardiovascular, cuando den ustedes en clínica, ¿verdad? Las enfermedades típicas del aparato cardiovascular,
hay varias clasificaciones, hay varias formas de clasificarla, incluso la disnea de la insuficiencia cardíaca, que generalmente son en 4 grados. Ahorita, a grosso modo, para ir empezando, pues se vayan adaptando, también aparte de la otra clasificación, pudiésemos nosotros, desde el punto de vista clínico, también en disnea de esfuerzo permanente y de cúbito, prácticamente muy parecido. Aquí lo que le agregamos es, en esa disnea de cúbito, el paciente que cuando se acuesta es que le falta el aire, nada más que se sienta ya mejora. El paciente pudiera también presentar palpitaciones. El paciente viene y dice que el corazón se le está saliendo, el corazón está corriendo, se le quiere salir. Y eso es percepción del latido cardíaco. Si nosotros cuando le medimos la frecuencia está normal, el paciente lo siente, pero no lo comprobamos. Entonces no tiene una verdadera taquicardia. ¿Está claro? Entonces siempre el paciente lo puede sentir y nosotros vamos a corroborar. En el caso de una palpitación aislada, generalmente se va a asociar a algunas pausas extrasistólicas. Quiere decir, el paciente, el corazón te aumenta y después te hace una pausa. No hace ninguna contracción. Vuelve a arrancar y entonces el paciente lo puede sentir de forma aislada. Ese habría que hacer un estudio en horas porque a lo mejor cuando viene no lo tiene. Cuando nosotros lo estamos examinando no lo tiene. Las palpitaciones salva, lógicamente ese sí hace una verdadera un comienzo paroxístico generalmente puede estar vinculado a las anemias. Tener anemia, lógicamente el corazón tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para los pocos hematíes que haya, poder cumplir las funciones de llevar el oxígeno hacia todos los tejidos. Y en caso del hipertiroidismo, está tan acelerado el metabolismo que también una de las causas directas de estas hormonas tiroideas es aumentarme la frecuencia cardíaca. Y lógicamente cualquier cosa que me estimule a mí la aurícula me va a provocar una fibrilación auricular, una constante despolarización de las aurículas y me va a aumentar la frecuencia cardíaca porque es ahí donde nace el impulso de despolarizar el corazón. ¿Está claro? Pudiese haber también hemoptisis. Ojo con esto, paciente con hemoptisis siempre va a venir, ese sangramiento va a venir después de una expectoración acompañada de sangre que viene del árbol bronquial, que viene del aparato respiratorio. Bueno, en este caso, como hay un remanso de sangre, pues puede aumentar la presión en lo que es la circulación pulmonar, ¿verdad? Siempre van a ser estas causas, va a ser secundario una congestión vascular, la insuficiencia cardíaca izquierda, fundamentalmente las estenosis mitrales, los infartos del miocardio agudo. Eso me va a hacer siempre aumento de presión hacia lo que es la circulación menor. Lógicamente, aumenta la presión hidrostática de la sangre, pasa líquido al pulmón, esto me provoca congestión y ese es el que me hace a mí que el paciente tiene mucha secreción, no expectora con sangre y sería una hemoptisis de causa cardiovascular. La tos en estos casos, estos mismos pacientes, lógicamente provocado por la congestión pulmonar, va a tener una tos con mucha expectoración. Entonces son signos cardiovasculares también. En casos de la hepatomegalia, en casos de la insuficiencia cardíaca global o derecha, me va a mí a provocar lógicamente un edema del hígado, me va a provocar un hígado congestivo, me va a aumentar de tamaño, esto es típico y lógicamente se va a poder examinar muy bien en el examen físico. También me va a provocar edemas en miembros inferiores. Este es uno de los casos típicos en el cual nosotros vamos a ir viendo hasta dónde me deja Godek, hasta dónde me puede dejar esta huella, si es en miembros inferiores a nivel de tobillo, a nivel de tibia media, incluso si llega hasta los rodillos. También existen algunos signos típicos en los cuales nosotros podemos hacer en el paciente, como es la ingurgitación de las venas jugulares, se van a ver gruesas, se van a ver tortuosas, van a ser muy visibles a la inspección. Pudiese haber reflujo hepato-yugular, que quiere decir, hay una maniobra que nosotros presionamos el hígado contra la parrilla costal o hacia hasta el diafragma y vemos cómo se va llenando, va subiendo. La yugular me está drenando la sangre de lo que es la cabeza hacia el corazón. En este caso yo lo estoy aumentando, en la cual va a hacerme un retrógrado. Entonces veo perfectamente cómo se va dilatando esa yugular con esa maniobra. Si la cosa es más complicada, también el paciente pudiera tener ascitis, pudiera tener esa ascitis, este paciente, producto de todo esto edema que pudiera tener la misma. Ahora bien, pasando ya a lo que es el examen físico cardiovascular, también vamos a usar las 4 técnicas básicas del examen físico.
inspección, palpación, percusión, auscultación. Aunque a veces vamos a usar más de una y haríamos inspección, palpación o palpación, auscultación. En el caso cardiovascular, la percusión no agarra tanta importancia. La percusión va a ser importante cuando hay un corazón muy grande, pero muy grande, o cuando hay un derrame pericárdico. En más nada. Fuera de ahí va a haber una matidez típica de del precordio, producto de, lógicamente, el corazón detrás que me da esta sonoridad. Pero realmente la practicamos, ¿cómo decirle? Ahora en los estudios iniciales, nosotros, de semio, pero en la práctica diaria, realmente lo que se hace es inspección, palpación y auscultación. Pero si les preguntan, sí se usan las 4 técnicas. ¿Está claro? ¿Qué vamos a buscar nosotros en la inspección? La inspección vamos a dividirla en dos. En una estática, una dinámica, y tener en cuenta que podemos realizarlas en posición de sentado, acostado, para tratar de, incluso nosotros debemos buscar unos ángulos que me permita a mí buscar el latido de la punta. Por lo tanto, debemos ser capaces de ir buscando como un ángulo oblicuo para poder buscar este signo característico. En el caso de la estática, de afuera hacia adentro, volvemos a hablar siempre de la piel, cómo están las características de esa piel que recubre toda esa área precordial, la arquitectura del tórax, ¿verdad? Si hay un abombamiento, ¿no? Si hay alguna herida, si hay una cicatriz, eso es lo que nosotros vamos a buscar, esa arquitectura y la piel en la estática. En el caso de la dinámica, sí vamos a ver si hay latidos, si hay movimiento. En ese caso, que no siempre son visibles, en un paciente delgado, muy delgado, sí pudiese observarse algún que otro latido que sería el normal, del latido de la punta, pero hay que buscar los abombamientos en el caso de si son positivos o en las depresiones, si son negativos. Pudiera ser hacia afuera o hacia adentro, ¿está claro? Y entonces eso me va a mí, incluso buscando en la región epigástrica, del precordio, incluso cervical. ¿Por qué? Porque si hay una gran contracción, pudiera darme una presión negativa y pudiera haber un abombamiento o una depresión también en esas áreas. No es lo frecuente, pero pudiera aparecer. El choque o latido de la punta, nosotros vamos a verlo perfectamente en lo que es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, sería el lugar normal donde lo vamos a observar, que corresponde con el lápiz cardíaco. Eso no tiene que vérsela a todo el mundo. Incluso se habla siempre de pacientes delgados, pero pudiese verse en pacientes no tan delgados y no necesariamente es patológico. Simplemente tiene un buen latido, una buena sístole ventricular y tiene una pared delgada el paciente y se puede observar perfectamente este latido. Y ya viendo el latido, nosotros prácticamente iríamos a tocarlo, a palparlo. Entonces haríamos esto. Fíjense, aquí está el paciente, está hasta un poco oblicuo, prácticamente la posición que se buscó, como decía, pues es sentado, en decúbito, y pudiéramos buscar una posición oblicua tanto a la inspección como a la palpación. Nosotros vemos el latido y vamos a ver si se palpa, que lógicamente si se observa se va a palpar. Ahora bien, ¿cómo va a ser ese latido? Bueno, el choque de la punta tenemos que ver realmente dónde está su localización, qué forma pudiéramos, si es positivo, si es negativo, si lo vemos con una gran intensidad o no, y la frecuencia de ritmo. Esa frecuencia de ritmo, ¿con qué va a coincidir? Va a coincidir con su frecuencia cardíaca, porque es la contracción. E incluso va a coincidir con el pulso. Usted coge el pulso y usted se fija en el latido cardíaco, ¿verdad? En ese choque de la punta y tiene que coincidir. Nosotros sentimos el pulso, nuestras yemas de los dedos y tenemos que observar que coincide, porque eso es la velocidad de propagación es de 5 segundos y es muy rápido cómo viaja, ¿verdad? Como tal, este ritmo. Localización, fíjense bien, quinto espacio intercostal, como le había dicho, pero el niño puede estar en el cuarto espacio intercostal y en el anciano en el sexto. Y esto es normal, no va nada patológico. Ahora bien, si un paciente ya con 20 años, yo lo observo que está en el sexto espacio, séptimo espacio, incluso se me pasa de la línea media clavicular,
Esto me da a entender perfectamente que ese corazón está más grande. El paciente tiene una cardiomegalia, tiene el corazón grande por la hipertensión, por alguna enfermedad congénita que haya provocado que el corazón trabaje más y si usted hace ejercicio se hipertrofia. ¿Está claro? Nosotros vamos a ver que lógicamente esa forma, intensidad y tensión va a depender en gran medida del grosor de la pared, del tamaño del corazón y la fuerza de contracción. Por eso les digo, pacientes normales con un corazón bien eficaz pudiese ser observable el latido de la punta y no ser nada patológico. La frecuencia, como les decía, va a coincidir con el pulso. No puede haber una disociación entre uno y el otro. Siempre va a coincidir con ese latido visible, porque tienen que traducir realmente que es la misma frecuencia. Y otros latidos ajenos al choque de la punta pudiera ser en el latido epigástrico y el de la fosa fruta external, ¿verdad? Que igual pueden ser positivos o negativos. Como decía, no son los más frecuentes, pero tenemos que fijarnos en esa área, no se nos puede olvidar. Fijarnos en la región epigástrica en igual supraesternal, que pudiera ser positivo o negativo y me va a coincidir también con esa frecuencia cardíaca. Pudiera, donde más se pueden ver también sería en pacientes delgados. Ahora bien, la palpación, el paciente en decúbito o supino, palpar todo el área. Nosotros vamos a ser capaces de palpar todo el área, la región sifoidea, supraesternal. Nosotros debemos de ser capaces de palpar, aumentar nuestra sensibilidad a ver si no solo es el latido que lo que vamos a sentir, el latido de la punta, nosotros también vamos a buscar lo que es frémito o sril. Frémito o sril. Ese frémito o sril va a ser importante porque si yo, fíjate, yo apenas voy por la palpación. Si yo en el latido de la punta o en otra área del precordio, yo palpo una sensación táctil en la mano de algo incluso parecido a lo que es las vibraciones vocales, ese paciente tiene un frémito. Y si tiene un frémito, quiere decir que tiene un soplo grado 4, grado 5, grado 6. Un soplo de gran intensidad. Entonces, con la palpación nosotros podemos detectar, además de las características de ese choque con la latido de la punta, la presencia de frémito o sril, que es la sensación táctil de algún soplo provocado por una gran turbulencia, la turbulencia que me provoca el soplo con el flujo sanguíneo normal. La percusión, como les decía, no es un método muy que me dé grandes signos patológicos. Lógicamente vamos a percutir desde afuera todo lo que es el área pulmonar hasta llegar a lo que es el área cardíaca y vamos a ir de afuera hacia adentro con la sonoridad del pulmón, que sería timpánico, hasta que lleguemos al área cardíaca, que sería mate. Se habla de una matidez absoluta en caso del área cardíaca, pudiera describirse también de algo disminuido o una submatidez. Y sería de esta forma, ¿no? Percutir de afuera hacia adentro, alrededor del corazón, y me va a dar esta área de matidez absoluta completamente. Estamos hablando de lo que es el segundo espacio intercostal hasta el cuarto o tercera articulación contracostal hasta la quinta y casi llegando, en forma oblicua, casi llegando a lo que es el mismo latido de la punta, el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Esa área ahí es la que me da una matidez absoluta con una matidez relativa o submatidez alrededor de ella. Entonces nosotros vamos de afuera hacia adentro, aquí como está el área de los pulmones me va a dar una sonoridad timpánica y a medida que nos acerquemos nos va a dar la matidez. Esto no va a ser mucho más que eso. Ahora bien, si nosotros tenemos un corazón muy grande, lógicamente esta área de matidez absoluta va a aumentar. Entonces ahí es donde adquiría importancia. Pero tiene que ser grande. Una pequeña cardiomegalia no es perceptible con la percusión. No nos va a dar grandes cambios. O que haya un derrame pericárdico que me va a aumentar el área también de la matidez. Fuera de ahí no me da más datos. Ahora bien, ahora sí pasamos a la que sí agarra gran importancia en el aparato cardiovascular, que sería la auscultación. Existen muchas afecciones que me provocan fundamentalmente directamente en lo que es las válvulas y eso me va a provocar soplo. El soplo no es otra cosa que un ruido anormal de lo que se espera escuchar, que sería
Dunlop, Dunlop. Ese ruido normal que nosotros vamos a ocultar. Cualquier cosa fuera de ahí, eso es un soplo. También hay su roce pericárdico, también las hojas, esta pleural y visceral pudiera darme un ruido patológico, pero específicamente van a ser los soplos los que se ganan, ¿verdad? El premio de la auscultación en el aparato cardiovascular. Lógicamente, también debemos ser capaces de poder diferenciar estos sonidos acústicos con las cualidades de tono, ¿verdad? Timbre e intensidad. El tono, sí, si lo sentimos muy agudo o más grave, va a estar relacionado con la cantidad de vibraciones que hay en ese sonido. Va a tener una relación directa por el daño que tenga esa válvula y perfectamente nosotros podemos sentirlo. Y en este caso, nosotros prácticamente lo vamos a comparar con los grados. Nosotros, para nuestro nivel, a partir de un grado 3 que escuchemos, va a ser el más bajito. Un grado 1 y grado 2 prácticamente no lo vamos a ocultar nosotros. Eso se determinaría prácticamente en ecocardiograma. Nosotros debemos por lo menos saber si está agudo o grave. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, el timbre siempre lo he dicho en esta sonoridad que sería una de las cosas más difíciles. Nosotros deberíamos ser capaces de dentro de la misma vibración escuchar otros sonidos. Eso es muy, muy, muy difícil. Cuando den la asignatura cardiovascular, cuando lo den con los cardiólogos, van a ir que si tiene un timbre garrasposo, una serie de características que muy difícil realmente oírlo. Nosotros lo que debemos ser capaces es de decir, ¿tiene soplo o no tiene soplo? ¿Es sistólico o es diastólico? ¿Es grado 3, es grado 4, es grado 5, es grado 6? Haciendo eso, felicidades, estamos bien, porque ya decir el tipo de timbre es muy difícil. Hay que tener un oído muy musical y dedicarse a eso todos los días para poder realmente comparar un tipo de soplo con otro. Mientras lo escuchemos, perfecto estamos. La intensidad, bueno, ya lo he dicho, mientras más débil sería un grado más bajo y mientras más fuerte pudiéramos decir un grado 4, un grado 5, grado 6. Recordarles que ese grado 4, ese grado 5, grado 6 en la palpación nosotros vamos a sentir el frémito o thrill, que sería esa sensación táctil del soplo. Y ya prácticamente lo vamos a buscar con la auscultación. Ya sabemos que nos vamos a encontrar con un gran soplo. Ahora bien, la auscultación siempre vamos a realizarla en los principales focos, pero debemos auscultar todo el resto del área, toda la región precordial, la base del cuello, las regiones esternoclaviculares, el epigastrio, fundamentalmente a la izquierda, por eso su sifoidea izquierda, ¿verdad? Es que esa área ahí, antes se relacionaba que toda esa área se le decía que pertenece al tricúspide, un área amplia, y en caso de que haya algún soplo, debemos ocultar la axila izquierda, cuello además y el espacio interescapulovertebral izquierdo. Eso no se le puede olvidar, que muchas veces se les olvida. Si hay soplo, estamos obligados a ver si irradia cuello, si irradia axila izquierda y espacio interescapulovertebral izquierdo. Ahora bien, la secuencia de ocultación no podemos nosotros alterar esto. A veces ustedes seguro han ido a un médico o han visto a alguien examinar y pone el esteto aquí, pone el esteto allá. Eso no es ponerlo por ponerlo. Nosotros debemos tener una secuencia lógica de ocultación que, para que vean cómo cambia la medicina y cómo cambia muchas cosas, cuando yo estudié, el orden no es el ahorita que estamos nosotros utilizando. Por lo tanto, en estos momentos, según la medicina basada en evidencia, todo lo que ha demostrado se debe empezar prácticamente por el foco tricuspideo, por decir que es la menos afectada. Después vamos a seguir con el mitral, después el pulmonar, el aórtico y un quinto foco o segundo foco aórtico. Y ese sería el orden, que vamos a ver dónde nosotros vamos a colocar el esteto. La frecuencia debe tomarse en un minuto. Claro, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca rítmica, nosotros perfectamente podemos sacar la frecuencia en 15 segundos y después multiplicarla por 4. Lo normal sería de 60 a 100. Ojo, yo siempre le digo a los alumnos que
paciente con 60, con 61, con 62, incluso con 64, no es patológico, pero yo no me quedo tranquilo y lo estudio. Por ejemplo, si el paciente me dice que pertenece a un equipo ecuatoriano de fútbol, aunque sea de clase B, que sea de segunda división o tercera división, por lo menos está entrenado y sería normal. Pero un paciente que no hace ejercicio, que prácticamente no hace esa gran intensidad y ya tiene por ahí 64, 62, yo le hago un seguimiento más porque no tiene por qué tener esa casi bradicardia. No la tiene. Si tiene 60 es normal, pero le enciendo un bombillito. Igual que si tiene 90, 94, 98. Paciente en reposo que tenga 94. Está bien, porque es entre 60 y 100, pero también me preocupo. No tiene por qué llegar a estar acercándose al límite superior. Eso son cosas que hay que tenerlas en cuenta, porque va a variar un paciente que a lo mejor le dice ven el año que viene, a otro uno le dice dentro de 3 meses y a otro uno le dice dentro de 6 meses. El seguimiento va a variar de muchas cosas y este pudiera ser uno de ellos. Claro, como decía, pudiéramos nosotros perfectamente sacarlo en 15, en 30 o hacerlo en un minuto. Si el paciente tiene la frecuencia cardíaca arrítmica, nosotros sentimos Dunlop, 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 Dunlop. Ese no podemos sacarlo en 15 ni en 30 segundos. Ese estamos obligados a llevarlos a 60 segundos y contarlo, porque están arrítmicos. ¿Ok? Ahora bien, nosotros, empezando por el tricúspide, este que está aquí, lo vamos a, como es el primero que se va a comenzar, nosotros vamos a ponerlo o en el cuarto espacio intercostal o quinta articulación condrocostal. Salieron las dos formas de decirlo. Cuarto espacio intercostal o quinta articulación condrocostal para externar o borde externar izquierdo. De las dos maneras se puede decir. Ese sería el foco tricuspide. Después vamos con el mitral, donde vamos a colocarlo en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. No se le puede olvidar el apellido izquierda porque también existe la derecha. Y si tiene aquí el foco mitral, el paciente tiene que tener una destrocardia, con grandes extraposición de los grandes vasos. Normalmente tienen que ponerlo todo completo, hacia la izquierda. Después vamos a la pulmonar. En este caso, fíjense bien, segundo espacio intercostal. Eso perfectamente no hay que estar contando costillas, ni espacio, ni nada. Nosotros vemos clavícula, inmediatamente ese espacio aquí debajo de la clavícula va a estar la primera costilla, debajo de ella va a tener el primer espacio intercostal y ya en el otro lógicamente sería el segundo espacio intercostal. Entonces ahí en el borde para externar izquierdo, segundo espacio intercostal izquierdo sería el foco pulmonar. En espejo, ¿qué quiere decir en espejo? Inmediatamente donde estaba el pulmonar voy hacia el lado derecho y ahí estaría el aórtico, segundo espacio intercostal, ya este sería el cuarto foco, segundo espacio intercostal, borde para externar derecho. Esa sería la forma de encontrar el foco aórtico. Y después iríamos al quinto foco o segundo foco aórtico o foco de él, que podemos colocarlo en el tercer espacio intercostal inmediatamente por debajo del pulmonar o un intermedio entre el aórtico y el mitral. Un intermedio ahí perfectamente nosotros vamos a encontrar ese foco segundo aórtico, quinto foco aórtico o foco de él. Entonces, hasta ahí serían los lugares donde eso ya hay que aprendérselo y hay que ir directo a poner el esteto. No podemos estar, no importa el tipo de tórax que tenga el paciente, no importa. Nosotros somos capaces de ir directo a poner el esteto. Fíjense las áreas, depende de las áreas. Nosotros vamos a ocultar, como le decía, esta gran área aquí, por eso hay que ocultar el epigastrio, fundamentalmente esta zona aquí, que pertenece realmente al foco. Aquí antes era donde se ponía para nosotros el área del tricuspidio. Toda esta área hay que ocultarla. Miren, toda esta área aquí, dependencia de esa área ahí, me lleva todo lo que es ventrículo derecho. Por lo tanto, toda esta área, todo el precordio, más el área epigástrica, más supra external, nosotros debemos ser capaces de ocultar. También vamos a ocultar el espacio interescapulovertebral izquierdo, un área amplia en la cual nosotros, lógicamente aquí ya no vamos a sentir el Dunlop muy fuerte, aquí va a bajar la intensidad, seremos capaces de concentrarnos para ocultar cualquier patología. Mucho más si hay soplo, estamos más obligados todavía a buscar ahí si irradia el soplo como tal.
Ahora bien, ¿cómo van a ser las características, las características de esos ruidos que normalmente nosotros escuchamos? Bueno, en el caso del primer ruido, que estamos hablando de la sístole, va a corresponder con el cierre de las atrioventriculares. Ese don o dum, ese don que me va a corresponder con el primer ruido, eso se va a corresponder con la sístole. ¿Está claro? Por lo tanto, si yo escucho un problema, en vez de don, escucho ese sería un soplo y ya yo puedo decir que es un soplo sistólico. Ya eso hay que aprendérselo, ya yo puedo decir que tiene un soplo sistólico. Ahora bien, si yo lo escucho, este mismo soplo, ¿verdad? Sistólico en el primer ruido, ¿eh? Estoy en la válvula mitral o tricuspidia y fíjense aquí, debe estar cerrada, se corresponde con el cierre simultáneo de esas válvulas. Si ella debe estar cerrada y yo estoy escuchando el soplo ahí arriba de la tricúspide o la mitral, este paciente lo que tiene es una insuficiencia de la válvula mitral porque no cierra bien. Si al revés yo estoy sintiendo el ruido en lo que es en el segundo ruido, ahí mismo en la válvula mitral o en la válvula tricuspida, ellas debieran estar abiertas. Si están abiertas, yo estoy sintiendo en vez de dun lock, estoy sintiendo don, hay un soplo ahí, pero en este caso un soplo diastólico que deben estar abiertas, entonces ahí sería una estenosis. Esa sería la mejor forma de aprenderse los soplos. Ahora bien, las características generales de ese ruido, ese primer ruido, que se corresponde con el cierre simultáneo de las válvulas atrioventriculares, va a marcar el comienzo de la sístole, como lo decía, la sístole, cuando estoy hablando de la sístole o diástole, es sístole y diástole ventricular solamente. Se dice que tiene una duración de 14 segundos, que el R2, ¿verdad? Y se va a ocultar con más intensidad en el apéndice, quiere decir en lo que es en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, lo que es el foco mitral. Ahí sería donde más se va a ocultar este primer ruido. Va a haber un espacio que me va a separar ese primer ruido, que realmente se denomina pequeño silencio. Dum, su, dum, su, dum, lo. Cualquiera de ese espacio debemos concentrarnos bien, porque pudiéramos sentir dudun, dudun, y ya sería un ruido patológico también, ritmo de galope o un tercer ruido que estuviéramos nosotros ocultando. En el caso del segundo ruido, que sería el lock, se corresponde con la diástole y va a ser por el cierre simultáneo de la válvula aórtica pulmonar. Eso es lo que me hace estos sonidos. Down lock es el choque de la sangre contra la cierre de esas válvulas. Es como si cerraran la puerta. Ustedes saben que si deja una puerta abierta viene un temporal o viene un viento y me cierra la puerta y me provoca un ruido. Así mismo es aquí. El choque de la sangre contra esas válvulas sería lo que me provocan esos ruidos. Este va a tener un tono ligeramente más alto comparado con el R1 o ruido 1 y va a tener menos duración, de 0.11 segundos que el R1. Y este caso se va a ocultar más en la base, mayor hacia la zona epigástrica, en la zona del tricuspidio, pudiéramos sentirlo ahí. Existe un tercer ruido, pudiera existir un tercer ruido que en sus estadios iniciales no es patológico, ya después sí, ¿verdad? Que pudiera después del R2 entre 0.13 y 0.18 segundos. Esto tiene un origen realmente en el impacto que me provoca esa corriente sanguínea con las paredes ventriculares, en lo que es el llanado ventricular rápido. La sangre pasando en la diástole hacia lo que es el ventrículo es muy bajo, por lo tanto muchas veces no lo vamos a ocultar, porque cuando lo ocultamos, ya le digo, es patológico, pero si pudiéramos sentirlo en niños, pues, lógicamente, en el desarrollo va a haber mayor potencia, pero ya después de los 25 años, si lo ocultamos, hay que buscar algo patológico, no es normal. No solo debemos sentir nada más Dunlop, no Dunlop, eso sería patológico. Incluso hay muchas patologías que me dan soplos con ritmo de galope, se siente como si fuese un caballo, un tercer ruido que no es normal. Aquí más o menos desde el punto de vista esquemático, la fonética, cómo se siente, un primer ruido, un segundo, el descanso que hay entre ese ruido 1 y ruido 2, y es más largo la recuperación de la diástole
¿verdad? Hacia lo que es la sístole de nuevo. Eso sería los espacios nomás, Dunlop, 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 Dunlop. Y eso sería la frecuencia normal que nosotros, de un paciente Guyton con 80 de frecuencia cardíaca, sería lo normal. Como ven, el primer ruido dura un poco más, de menos intensidad, y el segundo dura menos, de mayor intensidad. Ahora, pudieran haber algunos desdoblamientos. Esto también para nosotros es bastante difícil lograrlo perceptir, lograrlo oír, pero hay que tenerlos en cuenta. Pudiera haber un desdoblamiento normal del ruido 1, que es porque no se contraen a la misma vez los ventrículos. Pudiera haber una disociación ahí. Esto es imperceptible, pero lo pudiéramos escuchar. Nosotros lo pudiéramos escuchar. Igual que un desdoblamiento del segundo ruido. Pudiera haber también por un resultado, algo de las válvulas tardías que puede provocar también un poco de turbulencia y me provoca como un desdoblamiento. Esto en la práctica médica prácticamente no se percibe. Desde el punto de vista funcional sí se ve. De hecho, cuando se hace el ecocardiograma, sí me calcula muy bien y cuando ya los valores son mayores, lógicamente muchas veces nosotros vamos a sentirlo y vamos a sentirlo hasta como si fuera un soplo. Y sería el motivo que nosotros mandaríamos el ecocardiograma y lógicamente cuando nos hace los cálculos, si hay mucha disociación de un ventrículo o de los atrios, siempre va a quedar entonces como un remanso final. Todos los cálculos que se hacen en el eco, el volumen sistólico final, volumen diastólico. Entonces ahí sí esto me puede provocar alguna que otra insuficiencia en la función cardiovascular. Y ese serían lógicamente los pacientes cardíacos, los que se estudian por algún problema. Estas gráficas, ustedes, estoy seguro que estoy cansado de verlas cuando en fisiología, que se monta una gráfica sobre encima de la otra de todo lo que está pasando, no hay que aprendérsela, pero para que sepan que de aquí sale todo y sale el electrocardiograma, que veré si también puedo dedicarle alguna que otra clase a por lo menos la A, la B y la C la tengan ya, porque esto es un poco siempre de ciencia ficción para ustedes y después cuando lleguen a las clínicas, lleguen a cardiovascular, por muy que le dediquen una primera clase a electro normal, es muy bueno ya tener una base para que no entiendan y les sea mucho más fácil esta parte de la medicina que es un poco más compleja. ¿Okay? Entonces nosotros el registro que vamos a hacer, esto es un registro amplio, un registro amplio a la hora de escribir en la historia clínica. Nosotros, si vamos a describirlo completo, decimos que el paciente a la inspección tiene un latido de la punta visible o no, y es normal, línea medio clavicular, no se observan deformidades ni otros movimientos pulsátiles. Esto sería una descripción normal que no tiene que ser obligado que fuese visible, puede ser latido de la punta no visible. A la palpación, choque de la punta palpable, si es visible, lógicamente va a ser palpable. En el lugar visible no se palpan otros movimientos pulsátiles ni roce y como decía, ni frémito o cyril. Frémito o cyril es lo mismo, es la sensación táctil del soplo. A la percusión, área cardíaca dentro de límites normales, esa matidez propia del precordio. Y a la ocultación, ruidos cardíacos normales, rítmicos, de buen tono o buen golpeado. No se ocultan ruidos accesorios, no se ocultan soplos ni roces. Frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto y aquí faltaría la tensión arterial que lo daríamos en la próxima clase. ¿Está claro? Entonces eso sería todo hasta la clase de hoy, donde a diferencia de respiratorio, ahora yo les digo que me escribieron aquí. A diferencia de respiratorio, se la separé en dos, pero aquí preferí unírsela porque hay otra clase más que es cardiovascular periférico y tensión arterial. Aquí me preguntan de la diapositiva de segundo sonido, sería el log, supongo que corresponde al loop. Sí, la diferencia del log y loop es casi lo mismo, a lo mejor la forma mía, pero esa es la sonoridad, don lock, ¿ok?
¿Y qué van a hacer ustedes? Yo tengo ahí algunos soplos que se ocultan. Tengo que probar si cuando yo los pongo por aquí ustedes los pueden oír desde la casa. Si no, se los tendré que subir para que los puedan escuchar. Pero igual ustedes lo pueden buscar. Lo primero que tienen que hacer es esteto y ocultarse ustedes en los focos. Y vayan a adaptarse a ese sonido normal. Para que nada más que haya una desviación, una pequeña desviación en ese ruido, ya podemos decir soplo. ¿Eh? ¿Qué hay que nosotros lograr? Los niños nacen, salen del hospital y nadie ha visto un soplo. Todo el mundo pone eh, ruido cardíaco rítmico bien golpeado, no soplo, no soplo, no soplo. Y a veces tienen soplos inmensos que ni siquiera hay que ocultarlos. Prácticamente tienen un grado 4 o 5 y se pueden oír. Prácticamente se dice así, ¿eh? Entonces, ¿por qué tienen que salir? Si se sobrepone que el pediatra tiene que haberle dado el alta al niño, ¿por qué sale sin ese diagnóstico? Existe el soplo fisiológico. El soplo fisiológico, perfecto, en el lactante. Ese niño se le hace un eco y todo está bien. No hay remanso de sangre, el volumen sistólico es el perfecto, no queda ningún diastólico final, no hay problema en esa diferencia de volumen, no hay problema. Incluso ese niño ya ni se le sigue cada 3 meses, se le puede decir, venga dentro de 6 meses. La mamá para que pueda verlo, para ver si ya se deja de ocultar. Lógicamente debe tener algún médico en su área, depende del lugar, incluso médico privado, la variante del seguro que tenga, pero lo que no puede ser es, no tiene, y si lo tiene, tampoco dejarlo a ver si se quita solo, hay que darle un seguimiento. Lo idóneo es detectarlo. Entonces, cualquier ruido que esté fuera de ese Dunlop es patológico. ¿Está claro? Me dicen aquí que si un corazón grande puede causar que el área del truco suene mate. Sucedería lo mismo con el triángulo del área. A medida que aumente estas clasificaciones o estas delimitaciones que tiene, lógicamente, a medida que me crece el área cardíaca, nosotros pudiéramos determinar, pero a cardiomegalias de verdad. Una cardiomegalia discreta no me va a mí a dar grandes cambios. No me va a dar grandes cambios. Los grandes cambios serían una gran cardiomegalia y realmente un derrame pericárdico. Y esas prácticamente ya las tengo diagnosticadas. Ya las tengo diagnosticadas, no necesito buscar ese signo, ya yo lo sé prácticamente. Y no hay grandes variaciones. Por eso se dice que se practica poco. Ruido accesorio, alguno que otro ruido patológico, el mismo roce pericárdico que pudiera haber, cualquier otro ruido que estuviese fuera de un log normal que pudiera aparecer. Nosotros a la hora de escribir, debemos escribir lo que sentimos. Nosotros podemos sentir el Dunlop y a lo mejor fuera de ese Dunlop otro ruido. Y nosotros debemos escribir que se sobreañade un tercer ruido que impresiona o no, de ruido de ritmo cardíaco, pudiera aparecerlo. No es tampoco lo frecuente. Aquí no entiendo tu pregunta. Me refería al resto de la pregunta, o sea, no tanto el sonido, sino el orden de los ruidos. El orden es don y después lo. Don, lo. ¿eh? El primer ruido dura un poco más y menos intenso. Sería como tal el dum, y después el lock. Dum, lock, dum, lock, dum, lock. Ese sería lo normal que vamos nosotros a escuchar. Y ¿cuándo van a salir rápido de la duda? Esteto y ocúltese. Y ocultarse. Hay que si ahorita yo les traigo un paciente con un soplo grado 3 o 4, ustedes no les pasan por arriba. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre de estar escuchando el sonido cardíaco normal. ¿Está claro? Entonces, ya empiecen a dedicarle minutos a escuchar los sonidos normales y después vamos a escuchar los patológicos. Esa es la idea. Se escuchan, todos se escuchan. Y siempre y más si los buscamos. Cuando está muy bajito, nosotros tenemos que decirle al paciente, a veces incluso inclinarlo hacia adelante, pegarle un poco más el esteto
y decirle que coja aire y lo aguante. ¿Para qué? Para que tampoco el músculo vesicular se interponga en los ruidos cardíacos. Eso se hace también. Se busca cambios de posiciones. Después que escuchemos un soplo, vamos moviendo al paciente en esas posiciones distintas, sentado, acostado, inclinado, para nosotros escuchar mejor. Sonido nomás, Dunlop, Dunlop, Dunlop. Y cuando se pongan ustedes el esteto y lo escuchen, ahí salen totalmente de duda. Y no un minuto, porque a veces ustedes dicen, lo escucho y ya. No. Concéntrese, como oír una canción, para que se la aprendan de memoria, que la escuchan varias veces, ¿sí o no? Esto sería lo mismo. Adaptarse ahí para que nada más que haya un discreto, don't, don't, es más discreto. Además, le pongo el ejemplo siempre de ustedes, en el caso del sexo femenino, los tonos cardíacos son de bajo tono. Entonces no es lo mismo sentir don su, está fuerte, a sentir don su. Así mismo se puede ir muy bajito, de baja intensidad. Entonces hay que concentrarse bien, adaptar esa memoria acústica para poder detectarlo a tiempo. ¿Qué posibilidades tienen ustedes? Que no necesariamente hay que esperar que llegue un paciente. Todos esos sonidos, todo está en internet. Y vamos ya adaptando bastante a esa memoria acústica que no es perfecta. Muy bueno tener ya previamente eso para que mañana estás en una evolución normal, estás en presencia de un paciente, ni él lo sabe, y usted le pone el esteto y usted le ausculta un soplo. ¿Alguna pregunta? No se me ha ido alguno. Esta es la primera clase. Yo después les voy a dedicar, a lo mejor sería el mismo jueves, dedicarle un poco más tiempo a los soplos, antes de dar periférico, antes de dar cardiovascular periférico, a lo mejor el jueves le dedico un poco más tiempo a los soplos. Porque eso es objetivo de esta asignatura, que ustedes logren determinar, ¿está normal o no? Para que ya lleguen con esa duda aclarada, incluso si es insuficiencia, si es estenosis, que les cuesta un poco de trabajo, pero con un poquito de técnica es muy fácil sacar si es insuficiencia o estenosis y de qué válvula es, perfectamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, si no hay más dudas, recuerden a las 12 tienen el test de regional, unido, y bueno, nos veríamos el jueves nuevamente. Que tengan bonita mañana, en lo que quedan, que seguro van a estudiar, y bueno, que salgan bien, y deseo éxito. Tengan bonito día.